Buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por asistir a esta sesión virtual titulada Lo primero que un odontólogo debe saber. Dentro de la segunda edición de Puertas Abiertas Universitarias, impartida por la Universidad Alfonso X el Sabio y organizada por Siena Educación. Mi nombre es Didier Piazza, soy asesor universitario y estaré moderando la presentación que correrá a cargo de Beatriz Peralta, que es la coordinadora de los estudios de odontología. Os animo además que vayáis dejando todas las preguntas que deseéis respecto a la sesión de hoy en el chat habilitado para ello. Y iremos respondiendo una a una. Todas aquellas preguntas que vayan dirigidas a los ponentes las vamos a intentar responder al final de la sesión. Y mientras tanto, las más relacionadas con la universidad y con los procesos de admisión, ya me encargaré yo de ir contestándolas pues, a medida que va transcurriendo este evento. Antes de presentar a los ponentes, permitidme de una manera muy breve introducir nuestra universidad para los que no conozcan en profundidad. La UAX fue la primera universidad privada creada en España, ya con 27 años de historia que nos avalan como universidad de referencia en áreas como las ciencias de la salud, además de ofertar títulos de todas las ramas de conocimientos como ingeniería, tecnología, empresa, derecho, deporte, educación, artes y músicas, entre otros. Contamos actualmente con más de 100 programas oficiales de grado, posgrado y formación profesional. Estamos en constante adaptación a las necesidades reales del tejido empresarial. Precisamente las empresas forman una parte importante de la comunidad UAX, contando actualmente con más de 8.000 convenios firmados con empresas de primer nivel. El 93% de nuestros egresados, además, están trabajando tras el primer año de finalización de su carrera. Y, por supuesto, el estudiante es el centro de todo. Por eso, cuentan con un tutor personal desde el primer día y la personalización de nuestras enseñanzas se demuestra contando con un profesor por cada 10 alumnos. Y, por último, y no menos importante, las instalaciones juegan un papel fundamental en el día a día del alumno. Para ello, contamos con un campus de más de 1 millón de metros cuadrados y, lo más importante, están adaptadas a la realidad profesional. Por eso, los alumnos disponen de más de 25.000 metros cuadrados de talleres y laboratorios. Con esto se traduce en más de 40.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas. Actualmente contamos con 10.000 matriculados, un 30% de ellos son internacionales. Y sin más dilación, paso a presentaros a los protagonistas de la ponencia, que ahora mismo dejo paso a Beatriz Peralta. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz Peralta, soy la jefa de estudios de odontología y la intención en el día de hoy fundamentalmente es, ya que os habéis apuntado a esta sesión, entiendo que ya todos tenéis algún tipo de interés relacionado con el mundo de la odontología. Algunos probablemente muchas de las cosas que os cuente las sabéis, ya sea porque sois hijos de dentistas o porque habéis tenido mucha experiencia en el odontólogo y eso es lo que os ha levantado un poco el gusanillo y las ganas de ser dentistas. La presentación que os voy a hacer fundamentalmente se basa en que la odontología, a pesar de que es una carrera englobada en ciencias de la salud y por lo tanto tiene la importancia de conocer no solamente la boca, sino todo lo que engloba al ser humano, sus enfermedades de base y la salud en general. En odontología, al circunscribirnos, al quedarnos solamente con la parte de la boca, lo más importante que tenemos que hacer, por eso hablamos de lo primero que tenemos que hacer, es el control de la placa bacteriana. La placa bacteriana es la principal causa de enfermedades dentro de la boca de nuestros pacientes y lo que vamos a ver es qué cosas va a provocar esa placa bacteriana en la boca de nuestros pacientes y después os voy a contar un poco cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ahora mismo en el siglo XXI, qué ventajas tiene la tecnología para ayudar a resolver esos problemas orales que tienen nuestros pacientes. ¿Qué bases tenemos para la salud oral? Tenemos la placa dental y las consecuencias que ello produce. Por eso os decía que para una buena salud oral el control de la placa, del sarro, de esa cosita que nos sale y se nos pega a los dientes es muy importante para poder tener una buena salud oral porque es la base fundamental de la mayoría de las enfermedades más comunes en la boca. Por lo tanto, para poder evitar tenerla necesitamos una higiene correcta y después, lógicamente, cuando esto no ha funcionado, tenemos que acudir al odontólogo. ¿Qué es exactamente la placa dental?
según nosotros comemos, se nos van a quedar adheridos a los dientes restos alimenticios, ¿vale? Nos ha pasado a todos, ¿vale? Pero no son solamente el trocito de algo que podemos ver físicamente, ver con nuestros ojos, sino que todos los nutrientes que nosotros introducimos en la boca van quedándose en forma de pequeñas moléculas adheridos a los dientes, que junto con la saliva van a ir creando una primera película blandita, adherente a los dientes, que es la que luego va a convertirse en lo que ya llamamos placa bacteriana. Por eso siempre se os dice, y siempre lo habéis escuchado, que es muy importante lavarse los dientes justo después de comer. Si tú justo después de comer te cepillas los dientes, vamos a entender cepillarnos los dientes como el hecho de cuando estamos en casa y vemos algo en el suelo, lo primero que hacemos es barrer, eliminarlo físicamente y luego fregamos para que huela bien y para que tenga, por ejemplo, ahora un desinfectante que usamos mucho más en casa de lo que utilizábamos antes. Pues eliminar la placa bacteriana es algo parecido a eso. Quitamos como si fuera una escoba con el cepillo de dientes los restos físicos, ¿vale? Las cosas, y después vamos a utilizar algo para dejar una sustancia importante dentro de esos dientes. Cuando se está formando, es decir, si acabáis de terminar de comer y no os habéis lavado los dientes, esa placa bacteriana en un principio no se ve. Esas primeras sustancias que se van pegando al diente no se van a ver en un principio y no sé si a uno os lo han hecho alguna vez, os tiñen la boca con una sustancia, si lo veis aquí en la fotografía que os he puesto, es una sustancia rosa que se va a ver más intensamente en las zonas donde ya hay placa bacteriana y se va a quedar más blanco que el diente más normal donde no haya placa bacteriana. ¿Por qué hay que teñirla? Porque en un principio la placa no se ve. Las primeras horas de formación la placa no se ve. La placa se va a ver en las siguientes fases que ahora os voy a contar. Fijaros en esta fotografía. Estáis viendo unos dientes de abajo, eso lo que veis es unos dientes de abajo y tiene ahí pegado unos trozos que ya se ven físicamente amarillos. Eso es lo que nosotros llamamos sarro. El sarro sería la siguiente fase de la placa bacteriana. Primero es una sustancia blandita y con el tiempo nuestra saliva tiene sales minerales. Si no eliminamos todos los días de todas las zonas de nuestros dientes la placa bacteriana, al cabo de los días se va endureciendo y esa placa dura ya no se puede eliminar con el cepillo. Eso es cuando vamos al dentista y le decimos, me tengo que hacer una limpieza, porque esa placa no se va a eliminar barriendo ya. Ahora ya hay que meter una puntita de ultrasonido que con su vibración va rompiendo esas pequeñas piedrecitas de sarro, que es lo que son. Esta ya sí se ve, esta no hace falta teñirla. Quizá alguno de vosotros, en alguna zona en concreto, que suele coincidir con esa zona que veis ahí, debajo de los dientes o sea, detrás de los dientes de abajo, o a veces en la zona de fuera de las muelas de arriba, son zonas en las que hay un mayor acúmulo de sarro normalmente. Si en esa zona no nos la cepillamos todos los días, al final es muy probable que tengamos el sarro, ¿vale? Por favor, como os ha dicho Didier, cualquier pregunta que tengáis a lo largo de la sesión relacionada con las presentaciones que os estamos haciendo, no dudéis en preguntarla porque quizás sea más fácil responderla durante la sesión y al finalizar la sesión sí que vamos a hacer un poco algo de presentación en cuanto a cómo podéis entrar en la universidad y cuáles son las cosas más importantes, ¿vale? Por eso os decía, muy importante, lavaros los dientes después de cada comida y sin dejarnos ninguna superficie de ningún diente, por fuera, por dentro, por abajo, por donde muerden, o por arriba, dependiendo de si es diente de arriba o de abajo, y las zonas de entre los dientes, que luego os diremos de cómo se limpian. Si conseguimos controlar la placa bacteriana sin que haya pasado el tiempo suficiente, esa placa no va a endurecer y por lo tanto los dientes siempre los mantendremos limpios. La importancia de tener siempre todos los dientes limpios es que es la manera más segura de proteger nuestros dientes ahora mismo como pacientes y de proteger los dientes de nuestros pacientes cuando, si cumplís vuestro sueño, os convertís en odontólogos. ¿Qué ocurre si la placa no se elimina? Las dos enfermedades más importantes que hay en la boca por número de afectados y que son directamente relacionadas con la placa bacteriana son la caries y los problemas de encías. Tanto la caries como los problemas de encías, si se agravan y se complican en el tiempo, conllevan perder dientes. Y luego veremos
cómo podemos curarlo. Pero siempre que se controle en las primeras fases de la enfermedad, hay una manera de revertirlo y de mantener el diente en la boca. Bien, ¿qué es la caries? Estas fotos que os he traído son unas fotos extremas, ¿vale? Espero que ninguno de vosotros haya visto esto nunca, ni de cerca ni en su boca. Estas caries son caries en niños muy pequeños, pero es algo muy visual y podéis ver muy bien eso de tengo el diente negro es que tiene caries. Son lo que se llaman las caries del biberón. Los niños muy pequeños que beben de biberón, o antiguamente se hacía mucho ponerles un chupete mojado en miel o mojado en alguna sustancia pegajosa, hacía que esa placa bacteriana que os contaba que se va creando encima de los dientes cada vez fuera más agresiva y formaba caries en zonas en las que normalmente no se forman. Lo más normal es que las caries se formen en sitios donde se retiene esa placa, es decir, entre los dientes porque no los limpiemos o en la parte con la que mordemos, que si os fijáis, tienen depresiones, surcos, zonas de difícil acceso con el cepillo. Si alguien tiene una caries aquí delante, es que tiene muy mala higiene, porque simplemente con hablar, ahora mismo que yo ahora estoy gesticulando mucho, pero simplemente con el hecho de hablar hacemos una cosa que se llama autoclisis, que es autolimpieza. El roce de nuestros labios sobre los dientes hace que algo de placa ya no se adhiera. Entonces, toda nuestra boca está colonizada por bacterias. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Sabéis que en el intestino tenemos millones y millones de bacterias. De hecho, simplemente con el hecho de comer o con el hecho de meternos un boli en la boca cuando estamos en clase, las bacterias entran en la boca. Que haya bacterias en la boca no significa algo malo. Hay que intentar que esas bacterias no estén en número suficiente ni el tiempo suficiente para crear el problema. ¿Por qué? Porque las bacterias que colonizan la boca, las que tienen la culpa de la caries, lo que hacen es alimentarse de los hidratos de carbono de nuestra dieta. De ahí viene lo de no hay que tomar dulces. No es que la caries, no es que el azúcar te agujeree los dientes y te haga caries, sino que el azúcar es lo que sirve de alimento para las bacterias. ¿Y qué hacen las bacterias dentro de su metabolismo? Comen el hidrato de carbono y como producto de desecho eliminan ácido. Es el ácido que eliminan las bacterias el que va destruyendo las capas de tejido duro de los dientes. Por eso no hay que tomar hidratos de carbono, porque sirven de alimento para las bacterias. ¿No hay que comer nada? No. Los hidratos de carbono son importantes en nuestra dieta, hacen que nuestro cerebro funcione, que podamos estudiar, que podamos rendir, pero siempre hay que lavarse los dientes después de las comidas. Muy importante el tema que os decía antes. Los alimentos que más tiempo permanecen en la boca disponibles para que los coman las bacterias son los alimentos pegajosos. Seguro que alguno de vosotros alguna vez se ha tomado un caramelo de tofe o un sugus. Estos caramelos que cuando los muerdes se te quedan pegados a los dientes. Ese tipo de azúcar tarda mucho tiempo en que tu saliva lo disuelva, como cuando metemos azúcar en el café y al final la disolvemos, pues metemos poco azúcar para el líquido que hay. Pues los alimentos adherentes son mucho azúcar para el poco líquido que tenemos con la saliva. Eso hace que se disuelva muy despacio y que ese azúcar esté durante más tiempo disponible para las bacterias y, por lo tanto, estemos durante más tiempo en peligro de tener caries. La mejor forma, como os decía, de evitar las caries es eliminar la placa, ¿vale? Como os decía, cuanto menos tiempo esté el azúcar o el alimento disponible para la bacteria, menos posibilidad tenemos de tener caries. Y muy importante, las caries al principio no son dolorosas. Si os fijáis en la fotografía que tenéis ahí, en el diente que tenéis más arriba, en el número 1, la caries, la manchita negra, está afectando solamente a la placa de fuera que veis en el diente. Esa capa de fuera es el esmalte. El esmalte es el tejido más duro que hay en el cuerpo, el más duro, mucho más que un hueso. Y además no tiene terminaciones nerviosas, de manera que las pequeñas caries que solo afectan a la capa más externa del diente no se sienten. Si vamos al número 2, si os fijáis en el número 2, ya esa mancha negra, esa caries, ya ha pasado a la siguiente capa, que es una capa más amarillenta que se llama dentina. La dentina sí que tiene capacidad de tener sensibilidad porque no es un tejido duro y compacto. Yo siempre os lo asemejo como que el esmalte es como un cristal
¿vale? Un cristal no es poroso, es liso, no penetra nada, ¿vale? Pero la dentina sería como una especie de madera, es mucho más blanda y tiene, digamos, unos canales, unos túbulos, se llaman, que conectan el exterior con esa zona roja que veis dentro del diente, que es el nervio, es lo que llamamos los odontólogos pulpa. De manera que cuando una caries llega a la dentina, ya duele. ¿Por qué? Porque a través de esos túbulos conecta el frío, el calor, el dulce, muchas veces, con el nervio, y eso da dolor, provoca cierto dolor. En el número 3 lo que veis ya es la fase más terminal de la caries. Y es cuando, si os fijáis, ya la pulpa, ya lo que antes era rojo ya no es rojo, ahora tiene otro color. Y además, si os fijáis, al final de las raíces del diente nos aparece ahí como una sustancia rara. Si durante mucho tiempo la caries ha estado afectando a la pulpa se necrotiza, se pone enferma y se necrotiza. Y entonces también esa zona de la pulpa se llena de bacterias y las bacterias al final nos llegan a donde están las raíces. Seguramente habéis conocido a alguien que alguna vez ha tenido un flemón, se hincha y tiene todo eso lleno de pus. Pues viene de este tipo de lesiones. Y fijaros que todo viene por haberles dejado comida a las bacterias. Es decir, no lavarse los dientes, no controlar la placa bacteriana, puede provocar incluso la pérdida del diente. En este caso, si se puede reconstruir, se mataría el nervio, que es lo que en odontología llamamos endodoncia, pero hay casos muy graves en los que se puede llegar a la pérdida del diente. Bien, el otro problema que nos podemos encontrar causado por la placa bacteriana son los problemas de encías. Los problemas de encías pasan por muchas fases, al igual que os he contado de la caries. Pero la placa bacteriana no solamente la tenemos en las zonas duras de los dientes. Cuando a mis alumnos en clase les cuento lo que es la enfermedad periodontal y los tejidos que rodean al diente, siempre les hago este ejemplo. Fijaros, imaginaros, a ver, que lo pongo aquí, que mi mano, ¿vale? Es el diente, es la parte dura, es el diente que nosotros vemos. Y la manga es la encía. Si os fijáis, hay una parte en la que yo puedo introducir el dedo. Pues en el diente pasa exactamente lo mismo. Tenemos el diente, una parte de encía que no está pegada y ya una parte de encía que sí lo está. Pues aquí debajo, en lo que llamamos el surco gingival, también hay bacterias. ¿Qué ocurre? Al surco gingival no le gusta que haya bacterias ahí. Y en el momento en el que las bacterias entran debajo de la encía, esa encía empieza a hincharse y a sangrar. ¿Vale? La placa bacteriana también puede hacer daño a los tejidos que rodean el diente, entre ellos la encía. Esa foto que veis ahí es una foto de una gingivitis, es decir, encías sangrantes e inflamadas. A lo mejor en algún caso os ha pasado en el que os estáis cepillando los dientes y no porque os hagáis una herida, sino porque tenéis a lo mejor una zona un poco hinchadita en la que cada vez que os cepilláis los dientes sangra. Las encías no tienen que sangrar. Primero, no hay que aplicar tanta fuerza cuando nos lavamos los dientes y segundo es que las encías no tienen que sangrar. Si a alguno de vosotros os sangra una zona en concreto de la encía o a vuestros pacientes cuando seáis dentistas una zona en concreto les sangra, no hay que evitarla, sino todo lo contrario. Una encía que sangra es una encía que está sucia. Por lo tanto, hay que incidir más la limpieza en esa zona para que deje de haber placa bacteriana. ¿Por qué? Porque la primera fase de la enfermedad periodontal es, como veis, que se nos inflamen las encías y sangren. Y aquí todavía estamos en un momento, digamos, de vuelta atrás. Pero hay un punto de inflexión y es cuando esas bacterias, y si os lo he puesto primero en un dibujito y luego ya no más crudo, ¿veis las muelitas estas que tenemos con caras? Pues la muela está enganchada con su encía, pero cuando la placa bacteriana empieza a entrar en el surco, veis que la encía se ha ido abriendo y empiezan a entrar bacterias. Cuantas más bacterias entren de la placa bacteriana entre el diente y la encía, va separando esa zona que sí que estaba pegada. Y cuanto más la separa, va destruyendo, va rompiendo hueso y va abriéndolo más, hasta el punto en el que el diente se puede caer. Fijaros en el ejemplo de abajo. Es un ejemplo muy extremo, pero es para que lo veáis. A ese paciente que tenemos en esa foto le faltan los dientes delante porque se le han ido cayendo. El diente antes estaba sujeto desde aquí, a ver que vuelvo aquí, desde aquí,
pero ese diente cada vez se sujeta menos, se sujeta menos, se sujeta menos, hasta que solamente está sujeto por el final de la raíz. Empieza a moverse y el diente se cae. Y todo esto, insistimos, vuelve a ser por culpa de la placa bacteriana. La primera fase era gingivitis, porque gingiva es encía, afecta solo la encía, pero cuando ya empezamos a tener problemas de movilidad, de que se nos empiezan a ver, como veis ahí, no solo la parte externa del diente que llamamos corona, sino que ya se empiezan a ver las raíces, cada vez el diente está sujeto más por el final del diente, ¿vale? Lo que tenemos es lo que llamamos periodontitis. Y ahí es donde puede venir, si no lo controlamos, la pérdida del diente afectado. En el caso que veis ahí abajo, el paciente tiene todos los dientes afectados. Fijaros bien en que en todos los dientes tenemos que se le ve más diente de lo habitual, son dientes como crecidos. El diente no es que esté crecido, es que cada vez está sujeto más por el final de la raíz, ¿vale? ¿Qué provoca la placa bacteriana? Resumiendo con estas muelas tan simpáticas que hemos encontrado, pues provoca mal aliento. Dentro de la periodontitis hay mal aliento, hay sangrado de encías, hay sensibilidad dental porque la raíz no tenía esa capa, esa estructura de esmalte, con lo cual también da sensibilidad, provoca sarro, provoca movilidad dental, provoca inflamación de encías y puede provocar, como os decía, la pérdida del diente. ¿Cómo conseguimos entonces una buena higiene? Hemos pensado que si tenemos placa bacteriana vamos a tener, si no la eliminamos correctamente, las dos enfermedades más importantes. Ya luego depende un poco, hay gente que tiene más caries, hay gente que tiene más sarro, depende del pH de la boca. Los pHs más ácidos tienen más caries y los pHs más básicos tienen más sarro. Pero la base en los dos es la base para evitarlo, en los dos casos es una buena higiene dental. ¿Cómo la conseguimos? Pues volvemos al principio de la sesión en la que os he contado, fundamental, barrer y después fregar. Es decir, eliminar mecánicamente esa película que se ha pegado a los dientes y después darle ayudantes para la salud oral. Ahora lo vamos a ver. El cepillado. Importante cepillarse después de cada comida, como os he dicho. También muy importante hacerlo un mínimo de 3 veces al día después de cada una de las comidas y durante 2 minutos. ¿Pero por qué 2 minutos? 2 minutos nos permiten, más o menos, contabilizando, haber dedicado el suficiente tiempo a cada una de las superficies de los dientes que hay que limpiar. Si simplemente hacemos así con el cepillo, escupimos y nos vamos, probablemente nos hemos saltado algún paso. Hay que tener una mecánica, existen técnicas en las que decimos empezamos primero por fuera de arriba, luego pasamos, pero cada uno buscaros la vuestra. Lo importante es que seáis conscientes de que habéis pasado por cada uno de los dientes de vuestra boca y por cada una de las caras de los dientes, por fuera, por dentro y por la zona en la que muerde. Como os decía, eliminamos físicamente, como cuando quitamos el polvo o cuando barremos una pelusa, quitamos físicamente, gracias al cepillo, la placa que se está pegando. Es verdad que son muy importantes todas los cepillados, principalmente, porque vamos a eliminar esas sustancias de la boca para que no estén disponibles para los dientes. Pero sin duda alguna, uno de los más importantes es el cepillado antes de dormir. ¿Por qué? Porque nosotros comemos o imaginad que cenamos con un refresco. Los refrescos son muy adherentes y muy cariogénicos, crean muchas caries y nos vamos a la cama sin lavarnos los dientes. Durante las 8 horas, 9 horas, 7 horas, recomendado 8 por favor, de dormir, vamos a estar salivando mucho menos, con lo cual vamos a diluir menos ese azúcar y vamos a estar sin hablar y sin mover la boca, con lo cual esa autolimpieza que os contaba no existe. Vamos a dejar durante un montón de horas mucho alimento para las bacterias que le van a provocar caries. Con lo cual, muy importante, el cepillado mucho más exhaustivo, por eso, por ejemplo, la seda dental se utiliza normalmente por la noche, para dejar los dientes perfectamente limpios antes de esas 8 horas en las que no les vamos a hacer mucho caso a los dientes. Cepillo. ¿Veis la diferencia entre estos dos cepillos? Un cepillo como el que tenemos arriba, un cepillo estropeado, que lo hemos mordisqueado, que a lo mejor apretamos mucho al lavarnos los dientes y está todo despeluchado, va a hacer más daño que otra cosa. El cepillo debe cambiarse como máximo cada 3 meses, pero siempre que lo estropeemos. Hay gente que por su manera de cepillarse los dientes destroza los cepillos mucho antes.
Es importante no comprar los duros porque puede hacernos daño. Tiene que comprar los suaves, hay que comprar los pequeños para que llegue bien en todos los recovecos que tiene nuestra boca. Y en función de nuestra técnica de cepillado, que insisto, no hay que hacer fuerza, pero algunos tenemos más fuerza que otros, hay que cambiarlo como máximo cada 3 meses, pero siempre que esté en unas condiciones que no sean óptimas. Al final, las cerdas del cepillo, los pelitos del cepillo, si no están bien, nos pueden hacer más daño que limpiar. ¿Elegimos cepillo eléctrico o elegimos cepillo manual? ¿Qué es lo mejor? A ver, un cepillo manual bien utilizado nos da los mismos resultados que un cepillo eléctrico. Lo que pasa es que el cepillo eléctrico nos facilita el no olvidarnos de ningún diente. ¿Por qué? Cuando tú te cepillas los dientes de manera manual, digamos que tú vas pasando por las zonas haciendo un poco movimientos, entendedme bien, sin sentido. Es decir, no le estamos poniendo cabeza, estamos pensando en otra cosa, nos estamos mirando cómo nos ha quedado el pelo o nos estamos mirando en el espejo y no somos conscientes de los movimientos que hacemos en cada uno de los dientes. Un cepillo eléctrico no hay que moverlo así. El cepillo eléctrico solo hay que trasladarlo de diente en diente y de superficie en superficie. Y además, en la mayoría de los casos, todos ahora ya vienen con algún sistema que te mide el tiempo en el que estás cepillando los dientes. Los de hace años lo que te hacían era vibrar cuando tenías que cambiar de cada una de las 4 zonas en las que separamos la boca. Y ahora mismo hay unos que vienen con reloj, incluso que puedes seleccionar masaje, sensibilidad dental, limpieza de encías. Desde el más sencillo al más top, al más puntero, hay muchas funcionalidades. Pero la ventaja es que tú el cepillo de dientes eléctrico no lo mueves, no haces movimientos, simplemente lo trasladas. Vas diciendo, última muela, la siguiente, llego a los dientes, voy por aquí, y entonces ahí es muy difícil que se nos olvide un diente. Por eso, a nivel de efectividad, cuando se mide cómo de dientes, de limpios te han quedado los dientes después de un cepillado manual o después de un eléctrico, suele dar mejores resultados el eléctrico, pero un cepillo manual bien utilizado da los mismos resultados. Lo importante es saber utilizarlo bien. Flúor. ¿Por qué nos lavamos los dientes con pasta dental? Si hemos dicho que lo importante es barrer, pues efectivamente lo importante es barrer. Si nosotros físicamente eliminamos la placa bacteriana y la eliminamos cepillando todas las superficies, la sustancia dañina para los dientes desaparece. ¿Pero por qué usamos flúor? El flúor no lo usamos para que los dientes estén más limpios. El flúor lo usamos primero por una sensación de frescor en la boca, porque las pastas dentales incluyen refrescantes o de fresa o de menta en la mayoría de los casos para los adultos, pero el flúor lo que hace es servir para que ese esmalte, esa capa de cristal que os contaba que recubre a los dientes, sea más fuerte. Técnicamente, los dientes están formados por el esmalte está formado por una sustancia que se llama hidroxiapatita, y se convierte en fluorapatita, que es más fuerte y más resistente al ácido de las bacterias. Normalmente las pastas generales, luego os contaré otra cosa, pero las pastas generales suelen tener todas flúor, además de otras cosas, de detergentes, que es lo que hace que detergentes orales, que es lo que haga que nos salga la espuma, además de saborizantes, además de edulcorantes no cariogénicos para que sea un sabor agradable. La mayor parte de las que compramos en un supermercado contienen flúor. Luego hay algunas que son específicas para otras cosas, pero el flúor se utiliza, como os digo, para prevenir la caries y para fortalecer los dientes. También muy importante, no hay que usar, si tenemos un cepillo así de grande, no hay que usar esa cantidad de pasta. La cantidad recomendada de pasta dental es un guisante, ¿vale? Pequeñito. No tragaros nunca el flúor. Es verdad que vosotros ya sois de una edad en la que lo único que os puede pasar es que os duela la tripa, ¿vale? No os tragáis la pasta de dientes. Pero si tenéis hermanos pequeños en casa, es muy importante que después de lavarse los dientes se enjuaguen muy bien y expulsen. Durante la formación de los dientes, tener mucho flúor en el cuerpo puede hacer que no solo los dientes no estén mejor formados, sino que salgan con unas manchas muy feas que se llaman fluorosis. Entonces, el flúor es bueno, pero en las
a nivel oral, a nivel tomado, no a nivel, digamos, como crema, pero hay que tener en cuenta que no hay que pasarse de dosis. También algunos enjuagues bucales, que llamamos más técnicamente colutorios, tienen flúor o tienen otras sustancias. ¿Qué nos permite el colutorio? Que donde nosotros no hayamos podido llegar con el cepillo, al cepillar con la pasta y ponerle flúor ahí, nos permite hacerlo en un formato líquido, porque cuando hacemos así, vamos a hacer que también entre los dientes, que llegue incluso más lejos dentro de las encías y pueda darle ese flúor a zonas en las que no podemos llegar. Pero vuelvo a insistir, ¿a alguno se le ocurriría fregar la casa sin haber barrido antes? No. El colutorio no es un sustituto del cepillado. Para que todo esto tenga sentido hay que eliminar la placa bacteriana con un método mecánico, que es el cepillado, y después poner a disposición de nuestros dientes sustancias que los fortalezcan. Por lo tanto, no sustituye al cepillado, simplemente lo complementa dando una sustancia química que mejora la calidad del diente y aparte, pues también nos da ese frescor en la boca. ¿Qué otros problemas se pueden no curar, pero sí pueden ser ayudados gracias a las pastas dentífricas con formulaciones específicas? Pues seguro que todos habéis visto el anuncio en la tele de una marca comercial que habla de sensibilidad dental. Pues la sustancia que lleva las pastas de sensibilidad dental, además de flúor, que la llevan todas, incorporan un elemento que permite eliminar la sensibilidad, así como algunas, para la plaga bacteriana que crea problemas de encías, lo que tienen las pastas específicas para problemas de encías son antisépticos, son sustancias que matan bacterias o que impiden su proliferación. También las hay branqueantes, las hay para quitar manchas, las hay para tratamientos de ortodoncia, las hay con fórmulas pediátricas, porque como os digo, cuanto más pequeños sean los niños, menos cantidad de flúor tienen que tener, con lo cual tienen formulaciones con menos cantidad de flúor. Las hay también para pacientes adultos, pacientes muy mayores que tienen sequedad oral, tienen sequedad bucal y les queda la boca como muy pastosa, pues las pastas les ayudan, incluso también para el mal aliento. Hay formulaciones específicas para mucho, pero digamos que cuando vamos a la zona del supermercado de pastas dentales, lo que más nos encontramos es la pasta dental genérica, la pasta dental de flúor. ¿Por qué es importante usar seda dental? Vosotros que ya tenéis cierta edad y ya la podéis utilizar correctamente. La seda dental va a hacer el mismo efecto que el cepillo, es decir, quitar mecánicamente esa placa bacteriana de una zona en la que es imposible que el cepillo pueda entrar. Porque los dientes, cuando los tenemos sanos, están mejor así. Mejor os lo cuento así. Están así. ¿Lo veis? Hay una zona en la que están separados, pero hay una zona en la que están juntos. Esto es lo que en odontología llamamos punto de contacto. Justo ahí es entre diente y diente donde normalmente empiezan las caries. Y la única manera que tenemos es pasar la seda, sacarla y eliminar la placa que se pega. Hay que hacerlo con cuidado. De hecho, luego os lo cuento si a alguno le interesa, pero le podéis pedir a vuestro dentista que os enseñe a utilizarla, es mucho más fácil teniéndoos cerca. Pero la seda no entra hasta la encía y la raya. La seda tiene que abrazar el diente, limpiarlo así y luego abrazar el otro diente y limpiarlo así, ¿vale? No es entrar hasta la encía y hacer un movimiento de zigzag que pueda dañar la encía. La mala higiene dental no solamente tiene consecuencias a nivel de los dientes, ¿vale? También hay otra serie de enfermedades, por ejemplo, problemas cardíacos, que vienen a raíz de demasiado acúmulo de placa bacteriana. Hay otras enfermedades que vienen asociadas a una mala salud oral o una probabilidad mayor de tener la enfermedad cuanto peor tengas la boca. Ha habido unos últimos estudios que han asociado ciertas bacterias culpables de las enfermedades de las encías que están en mayor número en casos de Alzheimer. Es decir, las bacterias y los virus y muchos de los microorganismos a nivel de salud se está demostrando que no solamente es en un momento concreto en el que estén, sino que pueden ir dañando células y pueden ir provocando a la larga problemas mucho más graves.
Bien, nos queda, esto digamos sería la parte teórica, la parte más que yo quería trasladaros, que podéis empezar a ser dentistas, si queréis ser dentistas, desde el día de hoy, porque la mayor parte de los problemas que tenemos en la boca van a estar provocados por esa placa bacteriana, que lo más fácil es cepillarse los dientes y mantener una buena higiene. Antiguamente, hace 20 años, 25 años, cuando vosotros todavía no estabais, no habíais nacido, la odontología funcionaba de una manera muy rudimentaria, muy artesanal. Se decía que éramos constructores, arquitectos porque hacíamos puentes, es decir, era una rama de la medicina muy artesanal y muy manual. Teníamos que reconstruir dientes a mano, se hacían dientes de mentira que se colocaban, era todo muy manual. ¿Qué nos ha traído el siglo XXI? El siglo XXI lo que nos ha traído es la ayuda de la tecnología para que cuando esa placa bacteriana ha entrado y hemos perdido un diente, por ejemplo, que son las primeras imágenes que os vamos a enseñar, cuando hay una pérdida de diente, antiguamente lo que se hacía era coger los dientes de al lado y poner lo que llamábamos un puente. Pues ahora seguro que habéis oído todos lo que es un implante, ¿vale? Un implante al final es un tornillo que sustituye a la raíz del diente y luego por fuera se le pone una prótesis, una corona que simule un diente normal. Pues cuando empezaron a ver los primeros implantes, el odontólogo que lo ponía a ciegas. Es decir, más o menos sabía cuánto hueso había en el paciente y ¡vum! Como cuando en casa veis a vuestro padre o vuestra madre poner un clavo en la pared, ¿vale? Metíamos un taco, íbamos con la Black & Decker, ¡vum! Hacemos un agujero en el hueso y metemos el tornillo. Pues es algo muy parecido. ¿Qué nos ha traído el siglo XXI? El siglo XXI nos ha traído toda la tecnología digital que nos permite no ir a ciegas en odontología. Esto que veis aquí es a través de una técnica de escáner intraoral, se ha escaneado la boca del paciente y lo que veis en la parte azul de la imagen es una reconstrucción en 3 dimensiones de la boca de ese paciente. Con eso no solamente lo estamos viendo, es que estamos consiguiendo una estructura, vemos hueso, podemos ver bajadas, subidas de la encía, bajadas y subidas de hueso. Y después se pueden crear moldes como este que veis aquí a partir de esa técnica de escaneo en 3 dimensiones. Se puede conseguir un molde de la boca del paciente sin necesidad de utilizar técnicas más artesanales o más antiguas. Esto que veis aquí es un escáner en el que se ha hecho un corte en este sentido de la boca del paciente y la estamos viendo. Pues este corte lo vemos así, ¿vale? Estamos viendo el arco de la boca del paciente cortado. ¿Por qué os enseño esto? Porque cuando alguien va a ponerse un implante necesita saber dónde va a ir colocado. Y la tecnología nos ha permitido primero hacer cortes para luego hacer un estudio de cómo van a ir esos tornillos. Si os fijáis, cada uno con su angulación, aprovechando la mayor cantidad de hueso que tiene el paciente, evitando estructuras críticas en la boca, nervios, los senos que los tenemos aquí, el nervio dentario que lo tenemos abajo. Estos implantes se van colocando aprovechando la mayor densidad de hueso, la mejor estructura y gracias a la simulación digital nos permite colocarlos digitalmente. ¿Esto cómo se lleva a la boca? A lo mejor os da un poquito de asquete alguna imagen que pongo. Bueno, esto sería lo mismo. Veis, en la radiografía se está poniendo una simulación de dónde irían esos tornillos, ¿de acuerdo? Veis aquí ya no solamente con huesos, sino ya con la encía cómo quedarían. Y después lo que se crea digitalmente en 3 dimensiones es una férula. Esto que veis aquí se le va a poner al paciente en la boca, ¿vale? En el momento de la operación de implantes. Porque cada uno de esos agujeritos que veis en esa placa va a permitir que cuando entremos con esa especie de taladradora clínica y mucho más pequeña y mucho más lenta, se vaya cogiendo la angulación necesaria para poder reproducir lo que hemos visto antes en el estudio. He intentado coger la imagen que fuera menos específica y se viera menos sangre. Pero si os fijáis ahí, ese paciente ya lleva esa plaquita, esa férula, en la que hay unos agujeros por donde el odontólogo va a introducir esa broca, ¿vale? Esa broca de implantes va a hacer el agujero en la encía con exactamente la misma angulación que se ha estudiado gracias al escaneo y gracias al estudio previo de implantes.
Esta es una de las maneras en las que el siglo XXI pone mucho más fácil el trabajo a los odontólogos y mucho más fácil a los pacientes el poder recibir un tratamiento correcto. Mucho más bonito es otro de los principales tratamientos actuales que tengan que ver con la odontología digital, y es el diseño digital de la sonrisa. El diseño digital de la sonrisa es, a partir de ese escaneo de la boca del paciente, lo que se hace, no sé, creo que mejor se va a ver en esta última, lo que se hace es dibujar una sonrisa ideal. Si os fijáis en los dientes que están en esta imagen, son dientes que no están tocándose unos con otros, están separados. Fijaros la diferencia, por ejemplo, del tamaño del diente central y los dos dientes de al lado. Gracias al diseño de sonrisa y gracias a estudiar la cara completa del paciente, lo que se va haciendo es ir dibujando el tamaño ideal en función de las proporciones de la cara del paciente. Incluso cuando sonreímos, hay gente que tiene una profundidad mayor de sonrisa y entonces se ve más dientes hacia atrás y se van diseñando una sonrisa lo más estética posible de acuerdo con los cánones de nuestra sonrisa. Probablemente este es, en este momento, una de las maneras más bonitas en las que la tecnología nos está permitiendo ayudar a nuestros pacientes cuando esa placa bacteriana, por ejemplo, nos ha podido dañar alguna estructura. Por mi parte, Didier, como no me han hecho preguntas, si quieres pasamos a la parte más de la universidad. Vale, perfecto. Bueno, yo mientras tanto, mientras estabas exponiendo, bueno, viendo que tampoco hemos tenido muchísimas preguntas por el chat, lo que he ido es, bueno, ir reflejando más o menos las preguntas que más se nos suelen hacer con sus respectivas respuestas. Así ya, por si acaso, lo tienen todo por escrito y lo podrían consultar ya luego a posteriori. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, bueno, si nadie quiere preguntar nada más, si no hay ninguna pregunta, pues bueno, si ya has terminado con la exposición, más o menos por aquí lo podríamos dejar. Si quieres, esperamos un minutito, un par de minutitos para ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta y así ya pues solventamos. Venga, chicos, animaros a hacer alguna pregunta. Que hombre, seguro que mientras tenéis que muchas. se van animando, ¿no? Como parte de... Vale. Bueno, Como yo parte de la parte más específica de sí, por odontología, supuesto. contaros que es Yo una si carrera quieres os con voy a 5 años. ir, pues más o menos, grosso modo ya básicamente está todo reflejado en esas preguntas que he ido respondiendo en el chat, pero voy a dejar reflejadas algunas de las dudas o preguntas que me suelen hacer cuando nos llaman para proceder ya con las pruebas de admisión. Realmente nosotros no tenemos notas de corte como tal, como lo hace la pública, por ejemplo, para poder acceder a grado universitario. Nosotros lo que hacemos son pruebas de admisión. Estas pruebas de admisión, que suelen estar separadas en varias partes, y entre ellas para odontología como prueba específica tendríamos una prueba de biología, y aquí es donde, bueno, ya por vuestra parte tendréis que ir recuperando un poquito los temarios que no hayáis visto hasta entonces, sobre todo cuando estáis en segundo de bachillerato, ya que entra absolutamente todo. Desde luego, no es una prueba, digamos, al estilo EBAU, no es tan complicado como una EBAU, ni mucho menos. Lo que pedimos o certificamos son conocimientos básicos de los temarios. Necesitamos estar seguros de que los alumnos tienen, digamos, esos conceptos ya traídos de casa antes de empezar la carrera universitaria para asegurarnos de que pueden afrontar estos primeros años de carrera sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, entre la prueba de admisión y las notas de bachillerato, con todo esto podemos facilitar, digamos, una nota que permite saber si el alumno puede acceder, digamos, de manera directa, es decir, que lo admitamos en un primer momento, o si no, también, acabando en lista de espera, también podríamos acceder si se van liberando plazas. ¿De acuerdo? Esto es un poquito cómo gestionamos a día de hoy las pruebas de admisión. Las fechas en sí, en cuanto a inicios del proceso de admisión, suelen variar cada año, pero para que os hagáis una buena idea, normalmente a partir de diciembre, enero, es cuando empezamos a arrancar las pruebas de admisión y es cuando los alumnos ya pueden ir presentándose a las mismas. Faltaría ver en esos momentos si efectivamente las pruebas nos los permite, sobre todo con el tema COVID, poder realizarlas de maneras presenciales o si no, tal y como lo estamos haciendo ahora mismo, a distancia. Realmente con un ordenador, una webcam y un micrófono, ya cualquiera se puede presentar a las pruebas de admisión. Y ya a partir de aquí, pues esperar los resultados que en el caso de odontología suelen salir bastante rápido. En el momento de que se hace una prueba, calcular en torno a una semana, 2 semanas como mucho, y ahí ya facilitamos el resultado de las pruebas que se han presentado hasta entonces. ¿De acuerdo? Igualmente,
Toda persona que quiera postular, por ejemplo, para odontología y acaba en lista de espera, por ejemplo, también tiene la opción de poder optar a un curso preuniversitario. Este curso preuniversitario, que los tenemos separados por áreas, en este caso para odontología, tenemos un específico, lo que nos permite es poder asegurarnos de que el alumno, digamos, tiene los conocimientos básicos necesarios para poder arrancar perfectamente primero de carrera y en el caso de tener las asignaturas aprobadas, al año siguiente ya podría acceder a primer año de odontología de manera directa y con la plaza reservada. ¿De acuerdo? Esto ya nos permite, además, de que los alumnos puedan arrancar y puedan afrontar estos estudios sin problemas, sin mayor complicación. Igualmente, aquí con nosotros, todo alumno tiene un tutor asignado, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que un alumno pues, tenga que hacer alguna consulta, tenga algún problema o tenga que gestionar algún problema personal, siempre va a tener una persona que esté encargada, digamos, de la gestión y, digamos, del apoyo al alumnado. Por supuesto, también tenemos un equipo de psicólogos que siempre están a disposición de todos nuestros alumnos, en el caso de que tengan cualquier problema para afrontar estudios, problemas personales, en fin, aquí en nuestra universidad, en comparación a otras opciones que os podréis encontrar, aquí digamos que la atención al alumno es una de nuestras mayores prioridades y, por tanto, vamos a hacer todo lo posible para que nuestros alumnos puedan afrontar estos estudios sin mayor complicación. Perdóname porque me he caído. ¿Te has He tenido caído? que salir y volver a entrar. Me No he hay ningún caído problema. completamente. No hay ningún problema. Voy a chequear así rápidamente, a ver si mientras estaba yo pues contando un poquito cómo es el proceso de admisión, a ver si hemos tenido alguna preguntilla, pero parece ser que, bueno, no tenemos ninguna pregunta más por el momento. Yo, si me permites, Didier, sí que les quiero comentar una cosa pequeñita en cuanto Por a la supuesto. carrera. Son 5 años de carrera. Los 2 primeros años son fundamentalmente medicina, aunque alguna cosa de odontología tenéis. Y a partir del tercer curso, con nosotros ya comenzáis a ir a la clínica, ya es un, digamos, intensivo odontológico. En tercero vais un día a la clínica, en cuarto vais 2 días a la clínica y en quinto vais 3 días. Al finalizar vuestros estudios con nosotros, lo que tenéis es una capacidad clínica, vamos, exactamente igual que un odontólogo en su clínica, con un paciente cada media hora. Es decir, os da muchísima experiencia real con pacientes que os permite salir al mundo laboral completamente preparados como odontólogos generales. Lo que os ha comentado Didier del curso de preuniversitario es además muy interesante para algunos de vosotros que quizá en este momento, a lo mejor al finalizar bachillerato, habéis decidido, ay, pues entonces ahora quiero ser odontólogo, pero he cogido letras. ¿Vale? Pues ese preuniversitario te prepara muy bien para toda la parte más de biología, bioquímica, es un acceso muy bueno porque no vas, digamos, en blanco sin tener esa base que da el bachillerato. ¿Alguna cosita más? Bueno, a ver, cabe recalcar, por supuesto, que además de odontología, por supuesto, nuestras titulaciones son oficiales a nivel europeo, ¿de acuerdo? Realmente una de las cosas buenas que tiene el grado en odontología es que, digamos, no requiere de un máster habilitante. Ya realmente una vez que terminamos esta carrera universitaria, uno puede empezar a trabajar. Por supuesto, la tendencia a día de hoy es que ya se vayan solicitando posgrados, másteres, cursos de preparación. Ya la especialización hoy es lo que vaya a marcar la diferencia entre profesionales. Entonces, sí que es altamente recomendable que una persona que termina la carrera universitaria proceda con un posgrado, que dependiendo del caso, suele ser un año, año y medio, 2 años, dependiendo del caso, y esto te va a abrir muchísimas más puertas al mundo laboral, por supuesto también a nivel europeo, ¿de acuerdo? Igualmente, sí, adelante. No, claro, lo que ocurre es que en odontología tú puedes ejercer como odontólogo con la carrera, efectivamente, pero sí es cierto que los posibles empleadores, digamos, van a preferir un estudiante o un candidato que tenga por ejemplo, para hacer endodoncias, que tenga el máster en endodoncia, o para hacer ortodoncia, que tenga el máster en ortodoncia. Pero legalmente se puede ejercer, pero lógicamente vosotros, para ser los mejores profesionales que podáis ser, cuando ya os guste una rama, lo ideal para vosotros y para vuestro futuro profesional es hacer ese posgrado porque os capacita mucho más para trabajar en ese área odontológica en exclusiva. Tenemos unas preguntas. Vamos a ver. Tenemos alguna preguntita. Vale, Rocío nos pregunta,
Si estoy cursando el primer año de odontología en Argentina y quisiera hacer un intercambio, ¿a dónde me tengo que comunicar? Bueno, aquí básicamente tendrías que llamar directamente al departamento de admisiones, que este es mi departamento, ¿de acuerdo? Y aquí te podríamos indicar un poquito cómo proceder, digamos, con ese intercambio, o si tu intención directamente es venir desde Argentina para continuar y terminar tus estudios con nosotros, también tenemos esa vía de acceso, ¿de acuerdo? Que tenemos un programa, por supuesto, de convalidaciones, y a través de este programa de convalidaciones tú ya te quitas las asignaturas que correspondan, por supuesto, en nuestro plan de estudios, y ya desde ese momento hasta el final, pues tú ya terminas la carrera. Por supuesto, es un título, digamos, ya expedido español nuestro a nivel europeo, y luego, efectivamente, ten en cuenta una cosa, que si tú luego finalmente te quieres volver a Argentina para poder trabajar, ya esto tratándose, digamos, fuera de la Comunidad Europea, sí que tendrías que pasar por una homologación. Pero esto dentro de la Comunidad Europea no es necesario. Además, eso, Rocío, si lo que quieres es un intercambio, o sea, lo que sería un intercambio, un convenio bilateral de venir a pasar un semestre, eso es diferente a venir a haber hecho primero en Argentina y querer acabar con título español. Pero como te dice Didier, no es lo mismo hacerla en Europa y querer trabajar en Europa que hacer una carrera en Europa y querer trabajar en América. ¿Vale? Y hay un proceso de homologación que no hay ningún problema, pero sí que hay un paso más en el proceso. Correcto. Muy bien. A ver, mira, Pau nos pregunta, buen día, soy de Colombia, soy odontóloga y quisiera saber si tienen la modalidad de especializaciones y cómo se hace el proceso para estudiantes extranjeros. Bueno, de cara al proceso yo te voy a responder muy rápidamente, ya que en este caso, con tu titulación ya cursada en Colombia, tendrías que homologarla aquí en España. Lo más probable es que esto se hace ya directamente con el Ministerio de Educación, y lo más probable es que ya te digan que tengas algunas asignaturas que cursar para hacer efectiva esa carrera universitaria dentro de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Y ya a partir de aquí, en cuanto lo tienes ya todo homologado y todo listo, ya sí que te puedes presentar para hacerte especializaciones en el grado en odontología. Y si quieres, Beatriz, pues comentarle un poquito qué modalidades tenemos. Sí, sí, a ver, como bien te ha dicho Didier, efectivamente, tú no puedes cursar un posgrado sin el título homologado, porque hay que ser profesional que pueda ejercer en España para poder cursar un posgrado, porque en el posgrado ya sois profesionales, con lo cual en el posgrado ya estáis tratando. Hace falta estar colegiado, hace falta poder ejercer. La homologación, como bien te ha dicho Didier, es del ministerio, es decir, el ministerio estudiará tu caso, te dará un rango de tiempo en el que tú, a través de una universidad, tendrás que homologar tu título presentándote a ciertas asignaturas para poder homologarlo. ¿Qué ramas tenemos nosotros en odontología en este momento? Pues tenemos la rama de todo lo que tiene que ver con implantes, tanto prótesis implanto soportada como periodoncia con prótesis y implantología como tal. Tenemos también la rama de endodoncia, odontopediatría, tenemos ortodoncia, además es un máster europeo en ortodoncia, que estamos abriendo también el abanico hacia la estética. También tenemos un curso de especialización en endodoncia para no ser un máster en concreto, pero sí dar mayor número de horas de endodoncia a los estudiantes de grado para que salgan mejor preparados en endodoncia. Y seguramente de aquí a 5 años en los que vosotros estuvierais en esa posición, tendríamos un abanico más grande. Fantástico. Vale, vamos a ver si tenemos alguna preguntita más. Bueno, esto parece que es más o menos todo. Bueno, cabe recalcar también, sobre todo que estabas hablando antes de la parte práctica, sí que es cierto que desde primero de carrera hasta tercero de carrera los alumnos están dando su parte práctica aquí en los laboratorios que tenemos en el campus de Villanueva de la Cañada, ¿de acuerdo? Siempre es en entorno controlado, vais a ir reproduciendo casos reales con los profesores que ir reproduciendo dentro de estos laboratorios, y ya es a partir de tercero de carrera, mediados de tercero de carrera, donde ya dais el salto a nuestras clínicas que tenemos en Madrid capital. ¿De acuerdo? Exacto. Y ya de ahí hasta el final. A partir de cuarto se comienza a ir 2 días a hacer las prácticas, lógicamente, al principio mucho más sencillas, y en quinto de carrera ya se hacen tratamientos integrales. En efecto. Sí que es cierto, corrígeme si me equivoco en este dato, de que actualmente, bueno, habría que ver estas actualizaciones tras la pandemia, pero normalmente solemos manejar en torno a los 1.200 pacientes en las clínicas que tenemos en Madrid diarias. ¿De acuerdo? Entonces, en la pandemia hay un poco de menor aforo porque no hay posibilidad de tenerlo, pero el número de tratamientos que realiza un alumno nuestro a lo largo de quinto de carrera, solo quinto, es en torno a 300 tratamientos, con lo cual
les da un bagaje para poder enfrentarse al mundo laboral según acaban muy importante. Fantástico. Bueno, y yo ya más o menos por ir concluyendo, sí que es cierto que yo a todo alumno que viene a visitarnos a la facultad, que pregunta cómo son los estudios con nosotros, cómo es el profesorado, cómo son las prácticas, yo creo que la mejor referencia que podéis obtener es intentar localizar algún conocido, algún amigo, algún hijo de algún amigo de vuestros padres que conozcáis, que han estudiado con nosotros, que os den esas referencias de primera mano, ¿de acuerdo? Porque yo puedo apostar sin ningún problema a que prácticamente, bueno, todo el mundo acaba contentísimo con nosotros, sobre todo por la parte práctica, porque con nosotros, ya no solamente en el área de odontología, sino prácticamente en todas nuestras carreras universitarias, hacemos sobre todo énfasis en la parte práctica. Normalmente tenemos hasta un 50% dedicada a la parte práctica. Esto es literalmente la mitad de la carrera que va a ir destinada a formaros profesionalmente. También cabe recalcar que, a diferencia de otras universidades, sobre todo cuando hablamos del entorno de universidades públicas, aquí nuestros profesores son profesionales en el sector. En otras universidades no tienen por qué serlo. A lo mejor pueden dedicarse a la investigación, a otros comicios, pero no tienen por qué ser profesionales en el sector. Algo que también pone en valor nuestra universidad es esto, el hecho de que nuestros profesores son profesionales en el momento en el que salen de la universidad, son profesionales en su sector, lo cual os pueden dar una experiencia de primera mano que, sinceramente, pocas universidades os van a proponer en este aspecto. Entonces, bueno, yo, por supuesto, siempre... Como detalle numérico, de los aproximadamente 400 profesores que tenemos en odontología, 3 se dedican en exclusiva a la universidad. 397 tienen clínica. Exacto. Bueno, aquí ya podemos ver muy bien un poco las cifras y cómo lo orientamos. Igualmente, a día de hoy, por supuesto, con el tema de la pandemia, sobre todo aquellos que residís fuera de la Comunidad de Madrid, os puede resultar muy difícil venir a visitar la universidad. En el momento en el que os permitan desplazaros entre comunidad, por supuesto, nosotros estamos abiertos a que podáis venir a ver nuestra universidad, a conocer un poco la facultad, dónde se realizan las prácticas, en fin, mostrarlo absolutamente todo. Por supuesto, aquí hacemos visitas individualizadas a las familias. Las jornadas de puertas abiertas, por desgracia, ya no existen con este tema de la pandemia. Pero si quisierais venir, si estáis dentro de la Comunidad de Madrid, sin problema, podemos organizar visitas para que podáis verlo absolutamente todo antes de tomar cualquier decisión. Perfecto. Pues, Ana, que creo que estás por ahí, yo creo que si no tengo más preguntas... Vale, bueno, pues nada, ya por último y como último dato, pues nada, recordaros que a través de la plataforma podéis concretar reuniones personales con nosotros y también contactarnos por teléfono, email o WhatsApp. Esto es como vosotras queráis. También tenéis en la página web una sección para poder hacer preguntas y nosotros en cuanto podamos, automáticamente ya os llamamos por teléfono y resolvemos todas las dudas que podáis tener. Entonces, igualmente, y me reitero que si queréis realizar cualquier visita al campus, estamos abiertos a día de hoy a que podáis ver y conocer nuestra facultad. Así que nada, ¿tienes alguna cosita más que añadir, Beatriz? No, por mi parte ninguna. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya por lo menos ayudado a confirmar que queréis ser odontólogos y os esperamos a todos los que queráis venir a visitarnos. Fantástico, pues muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.